en la provocación. 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¡Qué tremendo! Por culpa de no haber creído, estuvieron 40 años en el desierto y aún así no pudieron tomar la tierra que Dios le había entregado. Dios se la entregó a su descendencia. Pero ellos que vieron la gloria de Dios, que estuvieron en el desierto y no les faltó agua, comida, sus vestiduras no se desgastaban, dice la Escritura. La nube los cubría de días, una antorcha de fuego los guiaba de noche. Tenían pan, tenían agua. Y aún así, dudaban en su corazón. Y qué importante es que podamos confiar verdaderamente, que no sea una confianza de palabras, que no sea un yo sí creo, nada más, a la ligera, sino que verdaderamente entendamos que el que nos habla es nuestro Hacedor, que el que nos habla es aquel que nos ama, que el que nos habla, y muchas veces me usa a mí, a la pastora, y quizás algún vagabundo que anda afuera también puede usar Dios. Dios usó un burro, mi hermano, para frenar la locura de un profeta. Entonces, cuando Dios nos habla, no endurezcamos nuestro corazón. Cuando Dios te dice, hermano, no es así, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te dice, hermano, sujetate, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te dice, hermano, tenés que ir por este lado, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios te dice, hermano, cree, no endurezcas tu corazón. Porque si no vas a andar 40 años dando vueltas. Y no es el deseo de Dios. No es el deseo de Dios que andemos 40 años divagando. No es el deseo de Dios que andemos 40 años sufriendo. No es el deseo de Dios que andemos 40 años en el desierto. El deseo de Dios es que entremos en su reposo. Mira lo que dice el verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. La otra versión dice, por tanto, Hebreos 4:9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo para el pueblo de Dios? ¿Cuál es ese reposo que está hablando? Porque en la antigüedad, dice la Escritura que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos, mas el séptimo descansó. ¿Por qué descansó Dios? Que estaba cansado el Señor. Estaba cansado Dios de haber trabajado, de haber creado las cosas. ¿Qué piensa usted? ¿Dios se cansa? Si Dios se cansara, nosotros mismos estaríamos en el horno. Dios reposa porque ya había terminado la obra. Descansó, reposó de sus obras. Porque ya había terminado lo que tenía que hacer. Entonces dice la Escritura que
ese día Dios lo santifica, lo aparta para Él, para que el pueblo comience a celebrarlo y apartarlo para Él, para que lo santifique, para que lo aparte. Por eso dice la Escritura: 6 días trabajará, más el séptimo para mí es. Entonces, ¿cuál es el reposo que habla acá la Escritura? ¿Es ese reposo? ¿Es el descanso? El reposo es quizás el cielo. Muchos creen que el reposo es el descanso, otros creen que el reposo es el cielo, la tierra de reposo, donde vamos a descansar, donde ya no va a haber llanto, ni sufrimiento, ni dolor, ni angustia. ¿Será ese el reposo? ¿O se está refiriendo a otra cosa? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también reposa de sus obras, como Dios de las suyas. Dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? El ejemplo que nos dio el pueblo de Israel. El ejemplo de no mirar, de no enfocarnos en lo que Dios habla, y sí enfocarnos en los problemas, en las dificultades, en las luchas que tenemos diariamente. Ese es el ejemplo que nos da el pueblo de Israel. Endurecer nuestro corazón cuando Dios nos habla. No creer a lo que Dios nos habla. Desobedecer lo que Dios nos dice. Ahí es donde nosotros no tenemos que caer. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. ¿Para qué? Para no hacerlo de esa manera. Hay un dicho que dice que aquel que no reconoce la historia tiende a caer nuevamente en el pasado, en las cosas que erró en el pasado. Mire qué importante es conocer la historia. ¿Para qué? Para no repetirla. Qué importante es conocer la historia para no repetirla. Para no repetir lo que hicimos mal. Dice: procuremos alcanzar ese reposo. ¿Cuál es ese reposo? Ese reposo tiene un nombre. Ese reposo no es una tierra. Ese reposo no es un lugar. Ese reposo no es un tiempo. Ese reposo es Cristo. Cuando yo estoy unido a Él, cuando yo estoy confiando en Él, cuando yo soy uno con Él, yo entro en una vida de reposo. Yo entro en una vida de reposo, en una vida de confianza, en una certeza. Porque como dijo Josué y Caleb: yo sé que Jehová está conmigo. Yo sé que Jehová está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Era lo que le quería hacer entender Josué y Caleb al pueblo de Israel. Josué y Caleb dijeron: su amparo, lo que los amparaba, se ha apartado de ellos. Aquello que los cubría se ha apartado de ellos. Mas Dios está con nosotros. No temáis. No temáis. Cuando yo estoy unido a Cristo, soy uno con Él, entro en el reposo, entro en el descanso. Ya las preocupaciones no me agobian, las dificultades no me agobian. ¿Por qué? Porque yo sé quién pelea por mí. Yo sé quién está conmigo, quién está dentro mío y quién pelea por mí. Entonces yo no vivo preocupado, no vivo angustiado, no vivo temeroso de la situación. Entro en un reposo. Y ese es el reposo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entrar. A Dios no le gusta verte sufrir todo el tiempo. A Dios no le gusta verte quejarte todo el tiempo. A Dios no le gusta verte que vivas una vida con altibajos todo el tiempo. Dios quiere que le creamos lo que Él dice. Dios quiere que
realmente podamos entrar en ese reposo que Él nos ha prometido. Y se me fue un versículo. Mire lo que dice el verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y este es el versículo que le quería decir, capítulo 4, verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Y eso es lo que parece, que muchos de nosotros todavía no hemos alcanzado ese reposo, que muchos de nosotros todavía no hemos alcanzado esta promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Poder ser uno con Cristo, poder confiar verdaderamente en nuestro Señor, poder confiar verdaderamente en su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Dejemos de andar divagando y dando vueltas como el pueblo de Israel. Dejemos de andar dudando de su palabra. Metámonos en su reposo. Por eso dice que debemos aprender a descansar en Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No habla de un descanso físico. No habla de un descanso del dormir, no. Habla de que nosotros debemos aprender a descansar, a confiar en Él. Cuando yo confío en Dios, yo vivo despreocupado. A veces vemos la cara del hermano que tiene una preocupación y vos decís, wow. Yo sé que muchos están atravesando situaciones difíciles. Nosotros también atravesamos, no se crea que no. Pero no por eso no dejamos de confiar. No por eso no dejamos de creer. No por eso no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No por eso no dejamos de orar. No por eso dejamos de leer la Escritura. No por eso perdemos nuestra comunión. No, al contrario, me aferro más todavía. Esa es la idea del enemigo. Hacerte mostrar, hacerte ver todos los problemas, las ciudades fortificadas, las murallas, los gigantes que se te levantan. Y hacerte ver que Egipto es mejor, que el mundo es mejor, que la esclavitud del pecado es mejor. Mi hermano, seamos sabios y entendidos. Dejemos de ver esas murallas, esos problemas, esas dificultades y pongamos nuestra mirada en Él. Procuremos, dice la Escritura, entrar en su reposo. Procuremos. Esto no quiere decir que muchos no van a ser salvos. Sí van a ser salvos, pero van a vivir una vida agobiante, triste, angustiante, porque no supieron confiar en una promesa. No supieron confiar en una palabra. No supieron confiar en lo que Dios había determinado para cada uno de nosotros. No seamos como el pueblo de Israel, seamos como Josué y Caleb, que se levantaron y dijeron: los comeremos como a pan. Los comeremos como a pan. No importa si son gigantes, no importa si esos problemas son grandes, no importa si esa dificultad es terrible. Yo me voy a mantener firme. Yo me voy a seguir orando, voy a seguir deleitándome en su presencia, deleitándome en su palabra.
Yo voy a seguir aferrándome a su promesa. Y por sobre todas las cosas, yo voy a procurar entrar en su reposo. Meterme en Cristo. Ser uno con Él. Ser uno con Él. Confiar en Él verdaderamente, como Él quiere que nosotros confiemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Den un aplauso al Señor entonces en esta noche. Gloria a Dios. Si el Señor le habló en esta noche, no haga oído sordo a su palabra. No endurezca su corazón en esta noche. Aprenda a confiar. Aprenda. Si tiene falta de fe, pídale al Señor. Pídale fe. Confianza. Crea ciegamente en su palabra. No dude. ¿Cuál fue el error de Adán y Eva? Desobediencia, no, duda. Lo primero que ellos tuvieron fue duda. El enemigo puso duda en el corazón del hombre. Por eso dudaron de la palabra de Dios. Y a consecuencia de esa duda, entró la desobediencia. A consecuencia de la duda, entró la desobediencia. Si usted duda, es muy factible que desobedezca después. Así que no duden. Póngase de pie en esta noche. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre eterno, te damos toda gloria, te damos honra, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos hablado en esta noche. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias porque tú hablas, tú prometes, Señor. Y tu palabra es sí, amén, tu palabra se cumple, es verdadera. Somos nosotros los que retardamos tus promesas. Somos nosotros los que impedimos que tu palabra muchas veces se cumpla por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia, por mirar lo que no tenemos que mirar, Señor. Pero en esta noche vuelvo mi corazón a ti, Padre. En esta noche vuelvo mi corazón a ti, te pido perdón. Te pido perdón porque muchas veces no he creído. Muchas veces he sido yo el que impedía que tu promesa se cumpla en mi vida y en mi familia. Porque no me he aferrado a ti. Porque no me he aferrado a tus promesas. Porque no me he aferrado a tu palabra. Hoy vengo delante de ti para pedirte perdón por haber endurecido mi corazón cuando tú me hablaste. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón, Señor, por haber mirado lo que no tenía que mirar, por haber quitado mis ojos de la cruz. Perdóname, Señor. Pero hoy vuelvo mi corazón a ti, hoy me levanto en tu nombre. Hoy me levanto, Padre, y comienzo un nuevo tiempo, una nueva etapa, Padre. Procuro entrar en ese reposo. Procuro entrar en el descanso que tú me prometes. Procuro meterme en Cristo para confiar, para creer verdaderamente en Él, para creer en su promesa, para creer en su palabra. Porque tú me has hablado, me has prometido. Y han pasado muchos años y todavía no he